Señores, bienvenidos a otra entrega de Sorteo. Hoy es viernes, ya casi nos despedimos para los fines de la semana, sí. ¿Verdad? Mira, el lunes vamos a tener la participación coloquial, diríamos, del ex ministro de las Fuerzas Armadas, intelectual, yo diría que profesional de la palabra y del escribir. De la palabra escrita, porque es un buen cultor de la palabra escrita. Así es. Creo que lo han hecho miembro de la Academia de la Lengua. Sí. Y es miembro de la Academia de la Historia. El general José Miguel Soto Jiménez va a estar con nosotros. Y yo no quiero que... Bueno, tiene que ver con política pasada, pero no vamos a hablar necesariamente de política partidista, sino yo quiero adentrarlo en esa conversación, Daniel, o que nos adentremos en esa conversación con él, en su experiencia que él vivió muy, yo diría, bueno, no que muy de cerca, sino que fue parte importantísima. Fue protagonista de procesos. De procesos interesantes, sobre todo, de hecho, él escribió un libro reciente, cuando hablaba de los muchachos de la democracia. De la democracia, refiriéndose a los coroneles, incluyéndolo a él, y quizás encabezada por él, una participación, una especie de retaguardia de un grupo de coroneles que estaban preparados más que para conspirar. No, para responder cualquier contingencia. Para responder cualquier contingencia que tuviera que ver con la defensa de la institucionalidad y de la voluntad popular expresada en las urnas. A propósito de las elecciones en que al doctor Peña Gómez finalmente le robaron el triunfo. ¿Tú te acuerdas que eso le valió a que quizás podamos conversar de eso con el general retirado? Le valió una especie de exilio, fue mandado a Washington. Sí, y fue mandado a Washington, y ¿tú sabes por qué lo mandaron a Washington? ¿Tú supiste por qué fue? Sí, una especie de castigo. No, fue para protegerlo. Ah, eso sí. Pero una protección que le pidió el doctor Peña Gómez al doctor Balaguer, y el doctor Balaguer le garantizó. Bueno, sí, fue una protección. Fue una protección. A él lo mandaron para la Junta Interamericana de Defensa. Que allá, cuando yo estuve allí, me encontré con el general Félix, nuestro amigo. Fallecido. Sí, sí. Ok. Y me dijo, yo lo que estoy aquí es bostezando. Bueno, pues el general Soto Jiménez fue allí, formaba parte de ese grupo, y entonces, como parte de las negociaciones, cuando el doctor Balaguer le planteó al doctor Peña Gómez, mire, hemos ganado las elecciones los dos, estamos en un empate lo que hay aquí, vamos a distribuirnos esto, un 2 y 2. Sí. Que el doctor Peña Gómez a cierto punto se entusiasmó, pero cuando fue a consultarla, llevó a consulta de su partido la propuesta del doctor Balaguer, le dijo el doctor Hugo Tolentino, le dice, pero ¿tú vas a creer la palabra del doctor Balaguer? Y bueno, no encontró toda la aprobación, o ninguna aprobación, diríamos. Básicamente encontró la desaprobación de gente que eran asesores. Claro, asesores de él. Y él se llevó de esa gente. Y, ¿qué te digo? Fue un error político. Ay, uno no sabe cómo cambiarían las cosas. Pero claro, porque... ¿Y qué dirección tomarían? Por ejemplo, el general... estamos desarrollando el programa ahora que tiene que ser el lunes. Pero y eso lo quiero yo porque directamente con el Soto Jiménez, a propósito de una opinión del hoy general retirado, pero también fue de ese grupo de coroneles, Polanco Salvador, que él fue que expresó recientemente a la Biblioteca Nacional que ellos no eran conspiradores, de hecho todos eran amigos del doctor Balaguer. Especialmente especialmente Soto Jiménez, que era un hombre que provenía de la casa del doctor Balaguer. Yo lo que tengo entendido que ellos lo que querían evitar era que se produjera un enredo semejante al 24 de abril de 1965. Exacto. Porque podremos darnos, y sobre todo los izquierdistas que sacamos una lectura equivocada, heroica y fantasiosa,
todo lo que tú quieras del 24 de abril del 65, pero eso fue un enredo en que se derramó mucha sangre, se perdieron muchas cosas y se extraviaron otras. Claro. Pero bueno, Pero ya hablaremos me de eso. escribió un ex miembro de la Junta Central Electoral y ex miembro del Tribunal Superior Electoral que, que, la, que el rumbo de la historia o el curso de la historia no se cambia, que lo que cambia son las posiciones de los hombres. Bueno, pero ¿y quién es que escribe la historia? No, el rumbo de la historia puede cambiar. Incluso hay un libro escrito por un célebre Pero yo lo académico distraigo a inglés. colación porque es que yo no estoy de acuerdo. Yo, al No, contrario, yo subrayo lo que yo escribí mira ese y libro, lo sostengo. voy a ver si lo encuentro, porque ahora me ve el nombre del académico inglés, que él dice, si el duque que mataron e inició la Primera Guerra, ese día se hubiese quedado en su casa, los que lo estaban esperando para los conspiradores no lo hubiesen podido matar, y si no lo matan, la cosa cambia. Claro. Y empieza a contarte muchísimas cosas que de haber tomado otra dirección, de haber mirado por otro Pero lado. claro, es que hay cosas que son provocadas, que se pueden evitar. A mí no me digan que no es así. No, claro. Pero ven acá, sal en el vehículo por ahí y arranca a 200 por hora y tápate los ojos y dale para adelante sin saber lo que está viendo. O sea, pero no, ven acá. Es que no es verdad eso. Si tú no tomas las previsiones del lugar, hay cosas que se pueden evitar. Oye, como hay otras que se provocan. Sí. Entonces... Mira, Luis, si Cuco Román no se mete en miedo, claro. Y decide tomar Palacio junto con la gente que había acabado de matar a Trujillo, oye, de una u otra forma, toda la historia dominicana hubiese cambiado. Claro. Ya sea porque hubo una masacre en Palacio, ya sea por lo que sea, pero hubiese cambiado definitivamente. Pero ya que tú hablaste de empantalonarse, en las elecciones aquellas donde le llevaron también el triunfo de las manos a Jacobo Magluta, si Jorge Blanco tiene una voluntad política y se empantalona y cumple su palabra, con Jacobo sobre todo con Jacobo, sencillamente el doctor Balaguer no vuelve, porque es que realmente, como dijo Jacobo, que le dio la mesa en la terraza de su casa y yo estaba ahí, que dice, echó un San Antonio, que ya lo he dicho un par de veces, y dice, yo tengo Senado y tengo Junta, nosotros vamos a contar los votos otra vez. Si se cuentan los votos otra vez. Acuérdate que fue una interpretación que pudo ir para el otro lado de esos 30.000 votos observados. Si la interpretación que fue maliciosa. No fueron 30, fueron más, Danilo. La diferencia... Oye, la diferencia de votos no contados fueron unos 80.000 votos. Bueno, y la diferencia del triunfo electoral fueron unos 20.000 votos. Los 20.000 votos que puso Wessing. Y solamente la estructura tenía más de 40.000 votos. Claro, solamente la estructura. Claro. Entonces, lo de la estructura no lo contaron porque no reconocieron al final de que la alianza entre el PRD y la estructura no la reconocieron. Sí, porque fueron unas interpretaciones maliciosas. Pero claro. Y si no se dan y Jorge Blanco no permite la aquiescencia de ese tipo de cosas. Porque entonces, recuérdate que se nombró, por la falta de credibilidad de la Junta, se nombró una comisión de notables, entre la que estaba el cardenal, estaban otras autoridades, otras figuras de la sociedad Agripino civil. Núñez. Y bueno, el asunto es que habían recusado al presidente titular de la Junta y había asumido el vicepresidente, que era Ponciano Rondón Sánchez, Ponciano Rondón Sánchez, hermano del ex senador después Rondón también. ¿Qué resulta? Lo habían recusado. Y había la garantía de alguien que se le atribuía a ser de Jacobo. Pero bueno, ese era el que había asumido. Entonces, comienzan las redadas a allanarle la casa a Felipa Gómez, a Luis de Cans, no un hermano de Atuey, sino otro Luis de Cans. Y comenzó, y ya referí una vez, que fue historia, que a Radio Televisión Dominicana le dieron instrucciones al director, instrucciones de Palacio,
o de gobierno, no de la Junta, que se supone que era la que tenía el control del proceso, ¿verdad? Que todo lo que fuera a ser difundido allí tenía que ser autorizado por el director de la emisora. Sí, no sí. se podía leer ningún documento ahí, ningún comunicado que no fuera autorizado, visto y autorizado por el director de Radio y Televisión Dominicana. Una emisora que en ese momento tenía el control de todo el espectro radiofónico nacional. Sí, pero en este caso, que es la emisora del Estado. Sí, no, pero por ley la tenía, acuérdate. Por ley. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que la emisora del Estado, entonces, ¿qué pasa? Tiene el control, teóricamente, la Junta, pero cuando ya quitan o reponen la normalidad de los procesos. No, Danilo, reponen al presidente titular de la Junta que había sido recusado. Sí. Lo repone el gobierno, lo mandan a reponer, guardiamente, lo mandan a poner. Entonces restringen la emisión. Pero lo hace un gobierno que se supone que no debía hacer eso. Claro. Y entonces ahí vino el asunto y se fue todo a pique porque entonces se le dio aquiescencia a lo que salía ya de la Junta en complicidad con el presidente que habían recusado y que repusieron otra vez, y que después de finalizado todo lo hicieron embajador, que no recuerdo dónde, lo nombraron embajador. Entonces ya ahí se quedó todo. Y esto que Jorge Blanco le había dicho, y yo fui testigo de eso, cuando le digo, mira Jacobo, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Yo estaba ahí en ese momento, ni un paso atrás. Y entonces no hay problema, y Jacobo se va muy contento. Y resulta que después, cuando comienzan ya las medidas tomadas por el gobierno de apoyo, y el discurso aquel de Jorge Blanco, lágrimas son lágrimas, sí, y van al mar. De un paso atrás vino a la puñalada trapera. Exacto, y entonces fíjate dónde vino eso. Pero no es verdad que la historia... Pero el que te planteó eso es partidario de una escuela que se llama la del determinismo histórico, que está equivocado. Oye, si se unen las tres carabelas, yo no sé, la América se hubiese descubierto, pero el cambio hubiese sido quizá un siglo después. Pero claro. Y la historia hubiese cambiado, claro, porque los dos se hubiesen cambiado la dirección de los puertos en Europa. Claro. Mira, el PRD fue al gobierno. Oye, no me vas a decir a mí, cuando vino don Antonio, que la libertad de los presos políticos, el avance democrático, despolitización de las Fuerzas Armadas o profesionalización, como usted quiera, todas esas cosas. Ok, Balaguer vino después, pero incluso Balaguer vino ya con otro estilo, tuvo que modificar su comportamiento, y morigerar un poco las cosas. Él mismo dijo el hombre. ¿No? Cuando él dijo que el hombre es el mismo. Las circunstancias son las que han cambiado. Eso lo dijo el doctor. Sí. Y déjame decirte, pero si el doctor no hubiera vuelto después, tú puedes estar seguro, porque eso fue un retroceso. Pero yo te iba a decir, voy a poner entre comillas la palabra condenado, pues la voy a poner entre comillas porque no es como malo. Si no se suicida, don Antonio Guzmán estaba condenado a volver a ser presidente de la República. Pero eso estaba así. Pero claro, entonces, si no se da en la modificación, o sea, la falta de cumplimiento de un acuerdo, porque es la palabra empeñada. Si tú y yo acordamos para salir de un tranque tal cosa, lo que debe cumplirse es tal cosa. Esa cosa hay que llevarla a otra cosa que se llama el Congreso para que lo refrende. Pero resulta que en esa instancia está lleno de, más de legisladores respetuosos de la palabra empeñada, del deber cumplido y de muchas cosas. Son cosas que están ahí para evacuar, en el término bien correcto de la palabra, evacuar cualquier cosa como resultado. Y estoy usando mucho lo de cosas porque fueron cosas. Pero yo te pongo otro hecho que hubiese cambiado radicalmente los ejes de la historia. En 1962, cuando don Juan gana las elecciones, que el primer sorprendido es Ceres, él creía que no la iba a ganar, pero la ganó. Don Juan no tenía experiencia de administrar ni una pulpería.
si la hubiesen ganado los cívicos, que era lo que todo el mundo esperaba, don Juan hubiese sido el más excelente opositor que haya conocido la historia de este país. Y la transición hubiese sido más pacífica. Oh, pero claro, porque entonces en vez de, en ese momento, ¿qué te digo? En ese momento, la gente que estaba, se atribuía a ser de derecha, pero si se quiere, y tenía las mayores vinculaciones con los sectores económicos y demás, era la Unión Cívica. Sí. La Unión Cívica. Pero entonces, al venir el profesor, de hecho, con una constitución tan liberal, Sí. muy adelantada para esos tiempos, entonces era demasiado adelanto, era demasiado avance. Entonces, esas cosas hay que dárselas. O debió haberse dado el profesor un poquito más. Y ahí surgió otro incidente que muchos historiadores lo han consignado. Si en Palmasola no matan al general Rodríguez, que era el candidato al secretario secretario de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Un general experimentado y con otra visión. Claro, porque realmente, ¿cómo le dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch? Bueno, porque se habían quedado los guardias adentro, los que hicieron, los que auspiciaron o propiciaron o permitieron el golpe de Estado. Mira, le estaba haciendo el programa sí, por ahí no era que iba el asunto, pero bien. Vámonos entonces. Porque este programa es en vivo, ¿eh? No, claro, y además nosotros le damos vida a las cosas. Mira, el Congreso busca el modo de controlar la venta de alcohol tras un fallo del Tribunal Constitucional que determinó que un decreto de hace un tiempo por allá, desde el gobierno del doctor Leonel Fernández, que violaba algunos aspectos constitucionales. Pero de todas maneras... Fue un decreto inteligente, ¿eh? Claro, y era por un tiempo determinado, se suponía, pero el tema, a pesar de la importancia y lo que eso entrañaba, que es la venta de... la regulación de la venta de alcohol y las horas en que las horas en que debería venderse, y además de eso el funcionamiento de los establecimientos de estas bebidas sí, de diversión. Y de estas cosas de diversión, que en definitiva había que tomar en consideración que un país no puede estar, no voy a decir en fiesta, sino en chercha todo el tiempo, sí, y en beventina todo el tiempo. Además, fíjate, yo insisto en que se estaba dañando la juventud en el sentido de que si el muchacho a las 12 de la noche que está partiendo para la discoteca, porque la discoteca la estaban abriendo a las 12:30 de la noche, ¿a qué hora va a regresar el muchacho a su casa? Entonces, bueno, señores, a estas alturas de juego, es que este tema es objeto de discusión. Ahora que se está debatiendo, están introduciendo 2 nuevos proyectos ahora, porque la idea es que esto no se controle, no se regule por decreto, ni por normativa que no sea a través de leyes. Y entonces ahora es que se están introduciendo proyectos de ley, proyectos para legitimar entonces los controles. Los controles tienen que existir siempre, en todo, de que hay que buscar la forma de que lo que se controle no entre en conflicto con derechos fundamentales, ese es otro tema, pero para eso están los especialistas, para que analicen las cosas y que las propuestas que se hagan al Congreso Nacional pretendiendo convertirlas en ley sean cosas hechas por gente pensante y cosas que no entren en conflicto o que no dejen tela por donde cortar, o sea, que no dejen mal sabor, porque muchas veces muchísima chapucería que se hacen en el Congreso y aprueban cualquier disparate y después termina siendo llevado recurrido ante el Tribunal Constitucional, porque es verdad que violan derechos. Sí. Además, ¿por qué no se hace bien? Las leyes, ¿por qué no se hacen bien? Con nuestro Congreso, sobre todo este Congreso, se ha aprobado como un manufacturador que hace manufactura defectuosa de las leyes. No hay una ley que no haya salido sin defectos. Desde el 28 de julio es inconstitucional el decreto que limita el horario. Entonces, si el decreto es inconstitucional, hay que hacer una ley. Sí, ¿Por qué no se hizo antes? No, ahora hubo que primero llevar el asunto, porque ahora no quieren que se regule nada, o sea que
fiesta. Yo recuerdo una de esas vacaciones que muy escasamente yo me tomo. Nos fuimos y visitamos un parque de Estados Unidos. Mira, tú no podías llevar ni un refresco a ese parque. O sea, tú podías en un sitio específico, ahí tú podías comprar algo de bebida, pero tú tenías que tomártela ahí. Tú no podías andar con la botella. En la botella o el vaso plástico que pudiera dejar botado en el camino. No. O sea, cero bebidas. Pero bebida es gaseosa. No estoy hablando ni siquiera de las otras bebidas. Yeah. Entonces, en Estados Unidos y donde no es Estados Unidos, en 50.000 sitios del universo, te controlan, te regulan. Regulan los lugares de venta y las horas de venta. Acuérdate que aquí no hay regulación de nada. Tú puedes ahora mismo abrir una venta de licor en un ventorrillo, pero en todos los sitios para vender licor hay que tener un permiso especial. Danilo. Y la hora está regulada. Oye, otra de las inquietudes. Planean las ventas a menores, reciban sanciones severas. Pero y eso no está establecido ya que es prohibido de hace años. Ya, eso no hay que prohibirlo otra vez. Pero no hay que prohibirlo otra vez, lo que hay que hacerlo cumplir. Porque dice que la ley era inconstitucional, pero ahora ese Congreso... La ley no, porque decreto. El decreto. Ese Congreso que es especialista, mira, la ley de agua tiene más de 30 años y es una ley fundamental. Es especialista en detener la cosa. Va a pasarse 4 años. Mientras en esos 4 años, o 5, o 6, o 10, las cosas van a andar manga por hombro. Lo que es objeto de tratamiento de este tema es porque no vemos la razón de que se esté hablando de eso, de que hayan estas contradicciones y estos cuestionamientos, porque sencillamente las cosas en el Congreso no se hacen como tienen que hacer. ¿Sabe por qué? Porque los legisladores, con las excepciones honrosas, porque los legisladores que están allí no son o no fueron los más calificados para que fueran a esas posiciones, sencillamente, en función de falta de responsabilidad y falta de capacidad, para no decir otra cosa. Sabes que hay una frase célebre, para no decir que mucho negocio. Una célebre frase de Cantinflas de que a los abogados, pasarse 5 años estudiando leyes para ver a políticos sin estudios haciendo leyes. Bien, director, vamos a la primera pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo
siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bueno, el lunes comienza formalmente el año escolar. Se inicia el año escolar. Se inicia el año escolar. Pero ayer hubo con muchos cuestionamientos. Sí. Ayer hubo manifestaciones del ADP en Santiago, aquí, en Asua, en Moca, Las Vegas y en varios sitios. Porque la ADP ya comenzó a movilizarse. Bueno, pero hay también movilizaciones para los fines. Y de padres. Pero hay, yo diría, si no movilizaciones, movimientos o expresiones de sectores preocupados, porque hay cosas pendientes, cosas por resolver en el sector educacional. Muchas e importantes cosas. Por ejemplo, la profesora, exministro de Educación, Josefina Pimentel, ella plantea que hay una serie de problemas de fondo, no es de fondo, sino de fondo, de fondo o estructurales en el sistema educativo que no se han resuelto y que luce con pocas posibilidades de resolverse en los muy pocas, ya no días, sino horas que quedan para el inicio del año escolar. Dice ella, la educación no necesita nuevas promesas y retóricas de transformación. Necesita que la palabra empeñada se convierta en aulas terminadas y escuelas seguras. Josefina Pimentel. Tú sabes que se dice que hay 600,000 niños que se van a quedar, que están hasta ahora sin aula, y que hay aulas saturadas con más de 45 niños, déficit de aulas increíble, varias aulas, muchas escuelas agrietadas, otras sin terminar. El problema es grandísimo. Justamente para el lunes. Dice la ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, que existe un presupuesto desconectado del aprendizaje. Advierte que el año escolar se iniciará con problemas de fondo, como decíamos. Los problemas estructurales que tiene, dice, pese a tener un presupuesto superior a los 332 millones de pesos asignados, considera que la mayor parte de esos recursos se concentran en gastos corrientes, no en áreas vinculadas con la calidad de la enseñanza. O sea que, en pocas palabras, se está cogiendo, la mayor parte de los recursos se están yendo al INAVIE, que se llama. O sea, están comprando cosas. Para después votarla, porque eso es lo que ha resultado. Porque el asunto muchas veces aquí es comprar por comprar. Y no comprar por comprar, sino comprar, eso digo, no ahora, sino hace mucho tiempo, porque como tú hablabas de cosas que se votan, cuando este gobierno subió, porque hay otros que están levantando la voz en algún momento, pero también fueron culpables, porque cuando este gobierno surgió, tú recuerdas que si estamos aquí, los almacenes que estaban llenos de uniformes, que estaban podridos, zapatos y cuantas cosas, dañadas que fueron compradas. Libros mal confeccionados que hubo que tirarlo a la basura y quemarlo. Pero sobre todo los uniformes, una porquería que no servía para nada y que se dañaron, se pudrieron allí. Los tenis. Y tenis, y uniformes y demás. Entonces, tú sabes que eso tiene que ver con lo que nos dijo un profesional a nosotros. Si dan todo ese dinero en un sistema que todavía no se ha acostumbrado a planificar y a racionalizar el gasto, va a ser un dispendio terrible. Claro, y así ha sucedido. Muchas escuelas mal construidas, cayéndose a pedazos, sin el debido mantenimiento, pero muchas estaban tan mal construidas o mal ubicadas, en los lugares donde la construyeron, mal ubicadas, que realmente ya ni siquiera ameritan reconstrucción, sino demolición, porque se han caído a pedazos en muchos casos. Y tú te encuentras con cosas. El Liceo Onésimo Jiménez de Santiago fue construido en el 99, 1899. La Escuela México de Santiago, la Brasil de aquí, fue construida en el 17 por los norteamericanos. Con el presupuesto ese o los fondos del 4%, hicieron fiesta. Se construyeron muchísimas escuelas, aun cuando faltan aulas todavía, pero se construyeron muchísimas escuelas donde no había una población estudiantil
suficiente. Algunas la están demoliendo porque estaban deficientemente construidas. Sí, pero estoy diciendo que algunas fueron construidas Sí, por ¿dónde? construirse. No había una población demandante. Y a pesar de que en Se otros construyeron lugares, más aulas de las que necesitaban y en otros se construyeron menos de las que era. exacto. O no se construyeron porque no hubo realmente la planificación. Así es. Y eso no es cuento camino, eso está ahí. El grito está todos los días. Entonces, mira, de la Junta Municipal de Verón, Punta Cana, por allá, los representantes municipales se reunieron para solicitar de emergencia, de urgencia o de emergencia, que el Intran, a propósito de que llega un nuevo titular y que se entiende que es un sorteador de problemas, un manejador de problemas porque proviene del COE, ¿verdad? Es lo que está acostumbrado a bregar con las emergencias y con los momentos difíciles. Entonces, Estamos acostumbrados a bregar con huracanes y ahora vienen otros huracanes. otro huracán. El huracán del tránsito Sí. realmente es un gran dolor de cabeza. Y esto llega a Punta Cana. Ya los congestionamientos no se dan solamente aquí, en la 27 de febrero, en el centro de la ciudad capital, sino que en lugares tan apartados. No, en en Verón el ha este, habido muchos En problemas. el este, como Verón y Punta Cana. Allí hay un congestionamiento de vehículos que afecta toda la demarcación, especialmente durante las llamadas horas pico. Una declaratoria de emergencia, o de urgencia más bien, de urgencia, dice: queremos aprovechar la oportunidad para solicitar de manera formal que se tome en cuenta lo antes posible esta situación del tránsito vehicular en nuestro pueblo, el cual se encuentra colapsado por los grandes tapones generados en las horas pico. De manera que allí Raúl Polanco, Dionisio López, Warner Encarnación, debe ser familia mía, Uridi Marte y Marcel Flores, se reunieron para solicitar la urgencia o la intervención urgente del Intran. Suponemos que el general Méndez habrá de tomar nota para tomar en consideración esta solicitud que se ha hecho. Se ha estado solicitando también la intervención de otros lugares a propósito del problema del malecón, el accidente aquel y la violación de los camiones cargueros. Bueno, pues hubo una reunión ya entre la DGC, la Intran y otras instituciones, representantes de otras instituciones más. Ha entrado con la dinámica acostumbrada el general Méndez y se ha estado poniendo sobre la mesa ese tema que tiene distintos Eso tiene varias caras. aristas por donde entrarle. Ojalá que con la llegada de general Méndez allí pues se pueda hacer lo que hay que hacer en materia de tránsito, que diría uno, es hacerlo todo, porque allí, aunque se han hecho algunos esfuerzos, muchos fallidos, allí prácticamente por lo que uno ve todos los días, allí está todo por hacer. Así es, así es. Allí está todo por hacer. Y sobre todo en ciudades como la nuestra, Santiago, eso Punta Cana y La Terrena, Claro. todos esos sitios. Yo tengo algo de Ocoa, de Sabana Larga. Yo siempre he resaltado la labor del alcalde estrella Pedro Castillo en Sabana Larga. Parece que es una estrella además de... Segundo pueblo de importancia de Ocoa. Allí donde él está fajado de campana a campana, hablando de tránsito, también aquí él está organizando el asunto en Sabana Larga, el congestionamiento de los vehículos, el mal estacionamiento, donde quiera, le está poniendo unos bloques de cemento a los contenedores para que los vehículos no sean estacionados. No lo suban Vamos a la poner acera. algo de eso, director, para ver a Pedro Castillo, el síndico. Él está directamente dirigiendo los operativos. Vamos a ver esto. Hemos recibido muchas críticas, pero esas críticas vienen especialmente de los que no le dan uso a estas aceras. Sin embargo, esto será de beneficio de todos. Estas son las razones por las cuales nosotros estamos construyendo los muros en la ciudad de Sabana Larga. Para preservar vidas, evitar accidentes y también preservar lo que son las aceras.
Hoy Sabana Larga no cuenta con aceras en condiciones producto de que todo vehículo quiere estacionarse encima de las aceras, incluyéndome a mí, porque también tenemos limitantes de parqueo. Pero esto nos va a ayudar a nosotros a contribuir con el desarrollo y el bienestar de nuestra gente. Por eso estamos radicando todos los parqueos encima de las aceras. Y donde yo lo he hecho frente a donde mi madre, también será erradicado porque conocemos la necesidad del peatón. Por vehículos como estos o con choferes como estos, por estas razones que nosotros estamos haciendo este trabajo. Esto es una inversión que viene a garantizar la vida y preservar el derecho de cada ciudadano de transitar libremente por nuestras aceras. Porque tenemos muchas personas. Bien, Caramba, mira, ahí lo que hace falta ya... Es una gran obra. Es que Eso debería hacerse aquí en la capital y en Santiago. Claro, para que no se parqueen en las aceras. Pero entonces, ¿qué hace falta? Hay que buscar recursos, ayudar al Ayuntamiento de Sabana Larga para que ubique un terreno, que los hay todavía, para construir un parqueo en la comunidad donde la gente se puede estacionar, porque realmente ahora se parquea donde quiera. Esa es una buena obra, como muchas otras que ha hecho el síndico Pedro Castillo en Sabana Larga. Pedro Castillo Pedritín. Director, vámonos a la pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hablando, antes de que se nos pase, hablando de la labor que está haciendo el síndico Pedritín Castillo en Sabana Larga, tenemos ahí director donde, no recuerdo en qué comunidad, pero lo importante es el hecho en sí. Construyendo, están levantando unos postes, entonces cogen la acera por donde debe pasar la gente, le meten medio a medio de la acera. Le oye, pero pudiendo hacerlo al lado, en el terreno que tiene al lado, déjame ver dónde, ahí no se nota. Ah, bueno, sí, mira el poste, mira. Sí. Mira la acera, ubíquelo, ahí. No está en medio de la acera. No se puede frizar, ahí, mira, ahí. Mira, medio a medio de la acera, al lado del contén. Lo primero es que si se vira un vehículo un poquito a la derecha y le da un tablazo al poste y se provoca un accidente sin necesidad. Pero fíjate que a la derecha, corre el video de nuevo, director, a la derecha ahí está la acera, ¿verdad? Le sirvió, le era más fácil, a lo mejor pensaban que si cogían por donde está la tierra por ahí se iban a derricar, yo no sé qué pensaron ellos, o iban a chocar con los alambres.
porque pudieron haberlo echado 3, 4 pies, no metros, sino pies más adelante, en la tierra, la parte de la tierra, donde está la tierra, a hollar por ahí, más cerca de los postes por ahí. Y entonces, ¿qué te digo? Pongan el bendito poste en la tierra, incluso era más fácil porque no tenían que romper cemento. Bueno, no, entonces lo ponen medio a medio. Si viene alguien en una silla de ruedas, por ejemplo, ¿por dónde? Mira, ¿por dónde cabe una silla de ruedas por ahí? ¿O por dónde cabe un peatón ahí, Danilo? Porque el contén está, mira que estrechito, del otro lado hay un derrumbe. O sea, es sencillamente obstruir. Sí, y tú vas a exponer porque tú... ¿Dónde estaba el cerebro o de qué estaba lleno el cerebro de Aserrín, el que hizo eso? Terrible. Entonces, muy desafortunado. Director, mira a ver si dicen qué lugar era. Yo no recuerdo, porque yo no recuerdo el lugar, pero donde sea, eso va para cualquier cretino que haga eso en cualquier sitio, Entonces, es una barbaridad que ahora está... oigo ahí, como parte de este tipo de desórdenes, oigo ahí que se va entre el ayuntamiento de la capital y el, ¿cómo se llama? El departamento que tiene que ver con la electrificación. Retiran más de 300 kilómetros de cable aéreos en la capital. Unas líneas que estaban en... Oye, un alambrado dañando en Arenoso, lo del poste en medio de... Arenoso. En la provincia de Duarte, en Arenoso. Entonces, oye, a eso... Y eso, Luis, ese es un área turística por ahí. Oye, pero que no importa, Danilo, no tiene que ser área turística. Las áreas no tienen que ser turísticas para que sean importantes, para que sean... o para que sean manejadas por gente que tenga no la cabeza llena de aserrín. Tú lo que había es el poste ese, lo que había que hacer ponerlo al lado donde se no, lo que había que, al que lo puso ahí, encasquillárselo en la cabeza como no cabe en otro sitio el poste. Entonces, y como eso no es un cerebro lo que hay ahí, sino eso está lleno de aserrín, va a estar, eso está inanimado, insensible, eso no sirve para nada, entonces se le mete el poste en la cabeza, porque no tiene, eso no es cerebro, ¿verdad? Por Dios. Entonces, bueno, pues aquí retiran los postes, ahora están retirando más de 300 kilómetros de cables aéreos en la capital, están invirtiendo unos 100 millones de pesos para retirar eso, ojalá que eso no sean cuartos para la campaña, qué sé yo, no sé, pero retirar 100 millones de pesos para retirar estos alambres. Porque lo cierto es que hay muchos postes que tú los ves, que lo que parece es un enredo grandísimo. Sí, una telaraña. Una telaraña. Es el Consejo Unificado de las Empresas, de lo cual hay que hablar mucho, ¿verdad? Y no por los aciertos, sino por los desaciertos. El Consejo de Distribuidoras de Electricidad inició este plan en combinación con el ayuntamiento. La intervención el proyecto se llama Retiro, reubicación y reorganización del cableado de telecomunicaciones de zonas urbanas. Qué cosa más larga. De zonas urbanas del Distrito Nacional. Fue concebido para reducir la contaminación visual provocada por la acumulación y desorganización del cableado y contribuir al ordenamiento de infraestructura urbana. ¿Cuánta vuelta para limpiar las calles de la ciudad? O sea, mira, la mayor parte de ese alambrado, eso ya por ahí no pasa corriente, pues no está pasando nada. Eso es lo que contribuye a la contaminación visual. Además de que eso hace rato que debió, como ya ocurre en algunos sectores un poquito modernos, manejar esto de manera subterránea. Yo creo que todo eso ya casi está soterrado. Creo que en una buena parte de la ciudad, Danilo, pero aquí tú te encuentras incluso en la parte céntrica de la ciudad. Tú ves todo eso, mira como eso es un desastre ahí arriba. Suerte que ahí no le ha caído lo que le ha caído en Ocoa, mi provincia, le ha caído ya no el cable, los cables eléctricos también. Porque, por ejemplo, de Sabana Larga para allá, unos 18 kilómetros que fue que se consiguió aquella vez el programa de electrificación rural, que va desde Sabana Larga hasta por allá, pasa de la Horma,
la electrificación. Eso se consiguió en la gestión del último gobierno del presidente Leonel Fernández. Se consiguió aquello. A mí me cupo la oportunidad de conversar con Radamés Segura, que era el administrador de la corporación, y como parte de esos programas de electrificación rural se construyó aquello. Bueno, pues toda esa zona ya tiene energía. Las escuelas tienen energía. La gente puede tener su televisorcito y beber su agua fría también. Por ahí no se necesita tanto el agua fría porque esa zona es fresca. Pero bueno, pueden hacer sus helados. Pero uno puede tener... Las escuelas tienen computadoras. Porque el hecho de que puedan tener nevera y que todas esas cosas ponen desuso las tinajas. Claro. Entonces, lo que quiero resaltar es que ese alambrado está llenito de una planta parasitaria conocida como Oaxaca, pero la Oaxaca, esta enredadera que se planta, que luce como una enredadera, que se usa en los periodos navideños para llenar en los regalos y para los arbolitos y todo ese tipo de cosas, se usa en eso. Por suerte, porque esta es una planta parasitaria, o sea, se alimenta de las otras plantas. Claro. A la que le cae encima, puede ser un pino o lo que sea, y oye, se lo come. Entonces, bueno, el alambre no se lo come de chepa, pero lo cierto es que los alambrados están llenos de eso. Esas instalaciones que yo te digo, desde Sabana Larga hasta por allá, la Horma, la Malagueta, la Horma, el Cruce, el Rifle, todas esas cosas por ahí para arriba, están llenas de el alambrado de esa planta parasitaria. Y qué decir, le ha caído a los aguacates, le ha caído... Esa es una epidemia que ha caído. Tú vas, por ejemplo, por el este, tú ves que hay unas trinitarias, los proyectos turísticos, hay unas trinitarias hermosísimas. Esas plantas las dañan. Eso le cae, yo tengo trinitaria allá arriba, le cae esa bendita planta, esa plaga. Eso es un tremendo, se las comen. Y así no la dejan desarrollar. Pero bueno, Danilo, déjame ver qué otra cosa tenemos por ahí. Sí. Mira, todavía sigue dando vuelta el tema de la sustitución del director de la policía, policía saliente, o saliente director, o sacado director. Realmente, tú sabes que lo mejor que él hizo fue hablar. Si él calla y da la callada por respuesta, los palitos, o si se quiere, el muerto a quien se le iba a pegar era él, el muerto de la corruptela, de las irregularidades, de todas las incompetencias. No, esa es otra cosa, incompetente cualquiera, Danilo. Sí. No, ahora lo están acusando. Estoy hablando de que que es que el muerto pero Danilo le están sacando las estadísticas, de que es el ¿cómo se llama esto? El número 1 en estadística en materia de los muertos en los llamados intercambios de disparos. De muerte en intercambio. Señores, esa gente que mataron, la mataron para tirar el muerto a los pies a él, para hacerle fracasar en su gestión. Entonces ¿Cómo la hicieron fracasar? Como le hicieron fracasar. Me dirán, bueno, pero el director era él, pero claro, el director era él y en boicot a su gestión era que estaban haciendo eso. Entonces ahora le quieren endilgar a él las estadísticas, cargarle el resultado o el prejuicio de esas estadísticas a la gestión de él. Se ha iniciado una campaña para oscurecer todo lo que hizo, para desconfigurar el discurso, quitarle razones. Mira, pueden decir lo que le dé la gana. Eso que dijo él, exhortando, invitando a sus compañeros de institución a hacer lo correcto. Es un llamado ético. Hacer lo correcto aunque le cueste el puesto. Sí, claro. Oye, eso lo dice todo, lo dice mucho y lo dice todo. Lo que usted no oyó, imagíneselo. Entonces realmente ahí se mencionó, y eso lo ha dicho mucha gente, entre ellos el ex procurador Domínguez Brito, que dijo que él había recibido la información de que, por ejemplo, en el plan piloto había que sacarle mensualmente por lo menos 2 millones de pesos al director de la policía, para llevarlo supuestamente al director de la policía. Caray. Entonces, yo te digo una cosa,
ahí se dijo de que él era cuadrado, de que él era cuadrado, de que porque no cuadraba o no encuadraba con un grupete de generales que había en la institución. No, y Oye, con la cultura sumergida yo te digo, ahí los que tenían que acoplarse, ya lo dijimos eso antes, pero lo repito ahora, los que tenían que acoplarse eran los otros a él, acotejarse a él, acoplarse a su línea de acción, eran los otros. Entonces, él lo que debió, digo, es que no le pidieron lugar, no le dieron tiempo. El presidente lo que debió preguntarle, escarbar un poco y preguntarle, pero venga acá, usted dice que lo están boicoteando, ¿quiénes son? Deme la lista de los que están. Sí. Y coger, Danilo, allí lo más que sobran son generales, coger y votarlos a todos. Y mira, o sea, no, él no los podía votar porque ellos están nombrados, designados por decreto, pero podía haber hecho, decirle al presidente bien explayado, decirle, mire, lo que pasa es esto, y darle la lista de la gente que le estaban boicoteando o de la gente que maneja intereses yo tengo allí. este problema, mire a ver cómo lo soluciono. Mire, hay esto, o si no, mire, yo le dejo su cargo y entonces, y encargue a otro de esos de la lista que están aspirando a la jefatura. Pero no. Entonces, el presidente y él sabrán cómo se desarrolló el diálogo cuando él fue llamado en horas de la noche, el día anterior a su puesta de retiro, fue llamado y se sabe que salió del despacho presidencial no con carita feliz. Con cara feliz. Entonces, el presidente, digo yo, mira, los presidentes se entiende, se supone que son las personas más informadas, más enteradas de un país. Pero eso es relativo. A veces son los más, no voy a decir desinformados, sino mal orientados o mal informados. Y a veces hasta desinformados. Por eso digo mal informados, desinformados, porque le llevan muchas veces informaciones o datos interesados, los desorientan y los llevan muchas veces a tomar decisiones equivocadas, decisiones equivocadas que no son las más justas o no son las más correctas o las más convenientes. A mí me luce, yo sospecho que se ha dado en este caso. El presidente, no sé, él tiene su estilo y yo insisto en que a los presidentes muchas veces los sorprenden en su buena fe. En este caso, de que haya ocurrido, yo no lo dudo. Pero hay presidentes zorros que en un momento determinado, cuando le llevan algún expediente que quema las manos, que es, diríamos, un expediente caliente que puede, o tiene elementos calientes que puede quemar, lo meten en la gaveta para dejarlo enfriar. Sí. Yo tengo constancia e información de que el presidente don Antonio Guzmán en su momento hizo eso, enfriar, meterlo en el escritorio. Oye, y el presidente don Antonio Guzmán maneja un expediente muy pesado, muy gordo y muy pesado. Bueno, enfriarlo guardarlo hasta que se enfriara. Y el doctor Balaguer, el mago en ese sentido. Sí. Yo tengo referencia de un amigo, hombre de uniforme, ya fallecido, que estuvo a punto de ser perjudicado por una lista que envió en su momento el entonces ministro de las Fuerzas Armadas al doctor Balaguer, al presidente doctor Balaguer. Una lista con un número bastante importante de generales para pasarlos a retiro y otros para ascenderlos. Pasarlos a retiro y ascenderlos. Sí. ¿Qué hizo el doctor Balaguer? Déjeme la lista ahí. De allá para acá invirtió los papeles. Todo lo que estaban recomendados para ascenso, detutanado. Y todo lo que estaban recomendados para retiro, ascendido. En lo que se investigaba el caso, le rompió el muñeco que le llevaron. Sí. ¿Tú sabes quién era el titular en ese momento? Okay. El general, hombre el heroico para los fines, general Antonio Inver Barrera. Era el ministro de las Fuerzas Armadas. Es porque Balaguer lo conocía, porque era un zorro cuadrando cosas. Entonces el presidente Balaguer, zorro mayor, descuadró el muñeco. Me consta eso que estoy diciendo porque ahí estaba en esa lista un vecino mío ya fallecido, muy querido por mí,
el general Aquino Guzmán Pérez, que estaba en la lista para retiro. Y lo ascendieron. Y lo ascendieron. Lo dejo de ese tamaño. El lunes venimos con el general Soto Jiménez para seguir hablando de guardia y de hechos históricos.